Es así, mi hija es Melissa Acuña, ¿verdad? Que el año pasado recibió el implante coclear, fue el primer caso en el Paraguay, ¿verdad? Que el sector público pagó, ¿verdad? Yo realmente no gasté nada porque el gobierno anterior costeó todo lo que fue el implante de mi hija. Y hablamos de un presupuesto de cuánto aproximadamente para Melissa nomás. Y estamos hablando del dispositivo de $27.000 y la parte de cirugía $10.000. $37.000 cuesta un implante coclear hoy en Paraguay. ¿Y este gobierno? Arbo, ya, porque fue toda una lucha eso también, fue algo que no fue fácil. Él instaló un programa dentro del ministerio, ¿verdad? Por los fondos, por un fondo que existe en el ministerio que son para enfermedades raras. Entonces, pudo adquirir legalmente el gobierno para las criaturas, en este caso la suerte de mi hija, ¿verdad? O sea que ellos demostraron que sí se puede. Voy a darte una respuesta. En primer lugar, quiero aclarar que nosotros, las personas sordas, nosotras, no es que estamos en contra del implante, no. Es igual a un proceso y también es parte de la tecnología el implante. Antes era el audífono y ahora dan el implante. Pero lo importante es la comunicación verdadera. Tenemos que hablar realmente con la realidad. Aquí nosotros conocemos que en la Argentina hay una ley para ayudar a los niños sordos a ser implantados y paga el gobierno, pero la ley establece un límite de edad, porque los niños cuando van creciendo adquieren la lengua y nacen y desde los 3 hasta los 5 años van adquiriendo el lenguaje. Es muy importante que en esa época se le dé el implante si es que se le va a dar. Después ya es tarde el implante. Si nace el niño sordo y usa el implante a los 10, 11, 15 años, realmente no sirve. Esa es la realidad, no sirve. Ya es tarde. ¿Por qué no sirve? Es la pregunta. Solamente escucha sonidos, puertas, ruidos, música, pero no entiende las palabras, no descifra las palabras. Necesita lectura labial, necesita apoyo nuevamente para comprender. Por eso nosotros también sabemos que muchas personas sordas se equivocan y creen que porque tiene un audífono están escuchando. No, ayuda solamente para impactos, para sonidos, para vehículos, para escuchar música, para escuchar puertas. Eso sí se escucha a través del audífono, pero descifrar el código de la palabra no entienden realmente. Mi hija tiene 11 años y a ella se le habla de la espalda. Pero, se le habla de la espalda y ella escucha. ¿Cierto? Es muy cierto lo que ellos van diciendo. Que una criatura, eso yo justamente estábamos hablando, que al nacer una criatura en Argentina a los 1 año o 1 año ya se le opera, ¿verdad? Nosotros tenemos una criatura, 16 años, tiene Thaís, que se operó creo que a los 2 años. Ella lleva una vida normal, habla perfectamente y viene implantada. Mi hija hoy tiene 11 años y a través de terapias, es mucho más costoso, ¿cierto? Todo lo que están diciendo es cierto, ¿verdad? Que uno a la edad, que cuando es más grande, es más difícil. Pero no es que no escucha, que no comprende, se le enseña, es un proceso. Usted está enseñando a su hija a poder hablar, es un proceso que va a tomarle algunos años todavía seguro, Totalmente. Pero ¿qué tal está en la etapa de avance? Yo, como padre, mi hija pasó al 5º grado, pero ella tiene que volver a comenzar tal vez de preescolar, porque se le tiene que enseñar de cero. Para mí, mi hija teniendo sus 9 años operada, nació auditivamente. Mi lucha no es esto. Mi lucha es contra el Estado. El Estado paraguayo. ¿Por qué no puede? Pueden haber implantes coclear mañana, que la tecnología va avanzando, puede haber, pero que nosotros acá los paraguayos, los padres, tengamos opciones. Hay algo que a mí en este tiempo me pasó, ¿verdad? Y es algo que no puedo creer. ¿Cómo un gobierno anterior pudo y este gobierno no puede? Y la respuesta, al irme yo personalmente a aplaudir, porque lo de mi hija no queda solamente en implante, está la parte educativa, o sea, tiene un proceso que nosotros tenemos encarpetado de esto, o sea, tiene un proceso que nosotros queremos llegar a tener acá en Paraguay. Ahora este Estado, hoy el gobierno, que ni me recibe el ministro, ¿verdad? Pues yo soy representante de varias familias
Me atiende el jefe de gabinete y responde lo que vengo escuchando desde que está por la prensa: no hay plata. Y eso, no sé, se me queda una incógnita así en mi cabeza. ¿Cómo el otro tuvo, este no tiene? El otro gobierno dejó un programa ya hecho, de dónde se tiene, es el fondo FONACIDE. Sí. Entonces, hay plata. O sea, yo no me conformo más en escuchar: no tenemos plata. Claro que hay plata. Quizás, Yo quiero agregar antes de terminar, sí. con el permiso de Emilio. Yo creo que aquí el punto principal es que se ve la sordera como una enfermedad y están golpeando las puertas del Ministerio de Salud. Tienen que golpear las puertas del Ministerio de Educación y que ahí se comience lengua de señas. Eso es lo importante. La sordera no es una enfermedad. Eso es lo muy importante. Están diciendo presupuesto para enfermedades raras. La sordera no es una enfermedad y mucho menos rara.